Perfecto. Buenas noches, queridos lectores. En nombre de nuestra autora, María de Lourdes Victoria, así como de Editorial Planeta y Editorial Martínez Roca, les doy la más cordial bienvenida a la celebración del primer aniversario de la publicación de La Maletita Azul. Mi nombre es Genaro Lara de los Libros de Geni y tengo el enorme honor de acompañarlos como maestro de ceremonias en esta noche tan especial, donde celebraremos a una historia y a la mujer que le dio vida. Hace un año llegó a nuestras manos la esperada cuarta novela de María de Lourdes Victoria. En esta ocasión, su pluma nos transporta a la Barcelona de 1937 en plena guerra civil. Ahí conocemos a tres pequeñas hermanas, Mercé, Palmira y Carmen Rodá, quienes enfrentan no solo la angustia por el divorcio de sus padres, sino también el miedo y la incertidumbre de vivir bajo los estragos de una guerra. En medio de esa realidad devastadora, su padre, Pere Rodá, toma una decisión que cambiará sus vidas para siempre: enviar a sus hijas a México, sin imaginar que aquel viaje pensado como una separación temporal se convertiría en un exilio definitivo. Lo que ocurre después es la extraordinaria y por momentos dolorosa e indignante historia de los niños de Morelia, un grupo de aproximadamente 500 niños y adolescentes españoles que encontraron refugio en México gracias al apoyo del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. Aquello que nació como una esperanza de regresar pronto a casa terminó transformándose en una nueva vida lejos de todo lo conocido, después de la derrota de la Segunda República Española y la instauración de la dictadura de Francisco Franco. Las hermanas Rodán atravesaron un camino que parecía imposible de comprender para sus jóvenes edades. Perdieron su hogar, se separaron de sus padres y dejaron atrás un país. Sin embargo, nunca se perdieron a ellas mismas, y fue precisamente su amor fraternal, su unión y su capacidad de resistir lo que les permitió sobrevivir al desarraigo y construir en México un nuevo hogar. Quizá una de las mayores enseñanzas de la Maletita Azul y de la historia de los niños de Morelia es recordarnos que todos llevamos dentro la memoria de alguien que tuvo que abandonar para siempre el lugar donde nació. Nada nos garantiza que una historia así no pueda repetirse, pero para quienes vivieron el exilio y la pérdida de sus raíces, siempre existe una pequeña maleta azul, guardada en la memoria y el corazón, un lugar donde permanecen los recuerdos de aquellos días, aquellos paisajes y aquellas personas que nos ayudaron a convertirnos en quienes somos. Antes de darle la palabra a nuestra autora, quiero saludar con especial cariño a nuestra invitada de honor, la señora Grace González Garí, hija de doña Carmen Garí, poeta hispano-mexicana y una de los niños de Morelia. Su historia inspiró a María para escribir esta novela y dentro de sus páginas la encontramos representada a través del personaje de Carmen Rodá. Bienvenida, Grace. Muchas gracias por aceptar esta invitación y por acompañarnos en una noche tan significativa. Antes de darle la palabra a María, ella nos tiene preparado un video muy especial donde nos cuenta la historia de los niños de Morelia para que no únicamente queden en palabras, sino también veamos sus rostros. Así que, Cintia, si nos apoyas con la reproducción del video. No, ¿Lo pueden no, escuchar? Mm, no. No, no se oye. ok, déjenme, lo comparto yo si me das chance, Cintia. Ok, ¿me confirman si ya lo pueden ver la pantalla? Sí. A ver, vamos a ver si se escucha. ¿Ya lo escuchan?
Sí, pero Chiquillo le lleva Regreso. Viva la cigarrera, lleva un chiquillo lere, lleva un chiquillo lere, lleva un chiquillo lere, lleva un chiquillo. El chico le pregunta, el chico le pregunta, ¿quién fue mi padre? ¿Quién fue mi padre? ¿Quién fue mi padre? ¿Quién fue mi padre? La madre le contestaba, la madre le contestaba, fue un miliciano, fue un miliciano, fue un miliciano, fue un miliciano. Puede preguntar, puede preguntar, ¿qué fue primero? ¿Qué fue primero? ¿Qué fue primero? ¿Qué fue un artillero, fue un artillero, fue un artillero, fue un artillero. El chico le contestaba, y el chico le contestaba, cuando sea grande, cuando sea grande, cuando sea grande, seré artillero. Guardemos un momento de silencio en memoria de los niños. Oh, oh, cuidado. Wow. María me comentó que ella siempre reproduce este video cuando va a hablar de la maletita azul y hoy no podía ser la excepción. Y ahora sí, lectores, sin más preámbulo, cedo la palabra a nuestra autora, María de Lourdes Victoria. hola. Estoy de verdad bien conmovida que tantos de ustedes hayan decidido acompañarme con esta celebración. Me da muchísimo gusto verlos a todos y verlas a todas aquí presentes. Primero que nada, muchas gracias a Jenny, a su club de lectura. Les cuento que Jenny y su club han leído toda mi obra. Entonces, el apoyo ha sido de verdad algo que nunca olvidaré, porque además Jenny se presentó a la presentación en la Ciudad de México, viajó de no sé dónde. Entonces, Jenny, muchas gracias y muchas gracias por haber aceptado hoy. Aquí también tenemos a varios líderes de clubes de lectura. Ustedes, bueno, me llenan el alma, empujan mi pluma porque su misión de ir y entusiasmar a los lectores para que elijan alguna de mis obras y que las lean o de cualquier autor, pues es una misión bien importante que se agradece muchísimo. Por supuesto, doy las gracias a mi editor, David Martínez. Siempre está ocupado, no pudo estar aquí, pero ellos han creído en mí y en mi obra y sin su apoyo, pues mi obra no llegaría a las manos de mis lectores. Y esta maletita, les cuento, ha viajado bien lejos.
Nunca me esperé que viajara tan lejos como lo ha hecho, a lugares que, bueno, me da un poco de envidia. Quisiera yo meterme en la maletita y viajar a conocer todos estos partes del mundo que seguramente ya no tendré oportunidad. Eso me llena el alma de saber que la historia de Carmen pues esté llegando a tantas otras personas. Quiero agradecer a Grace, ya le dimos las gracias, pero hola Grace, por favor preséntate para que todos sepan que a ti te conocí en el 2018 haciendo el Camino de Santiago. Esta Grace canta maravillosa y preciosamente bien. Yo escuché en el camino que por ahí había una mexicana que cantaba muy bonito. La alcancé. Ella me contó la historia de su mamá y que me atrapó y me dio permiso para escribirla, me apoyó en la escritura y bueno, yo por favor quiero que digas algunas palabras y que muestres la portada de el libro de tu mamá, Grace. Ahí lo tienen. Pu- ¿Puedes quitarte el mute, Grace, y decir, para presentarte? No se te escucha, Grace. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? O no sé si Allá. Cintia, ya, ¿Ya? ¿Ahora ya, sí? sí, ahora sí, ahora sí. Sí, Ajá. miren, este es el libro de mi mamá, Carmen Garí. Estoy feliz de que haya cumplido ya un año el libro de María Victoria, que con muchísimo gusto, ahora sí que Dios acomodó los tiempos para que saliera esta hermosa novela y la haya escrito una persona como María Victoria con tanta sensibilidad, con tanta descripción, pues como ha encantado, ¿verdad? A todos los lectores nos ha encantado. Yo en lo personal, de todo lo que platiqué con María en ese camino de Santiago, pues se queda cortito todo cómo lo supo ella describir y mis hermanos encantados y muy agradecidos porque esta historia de nuestra madre, Carmelita, ha quedado plasmada y es importante pues ver todo lo que estos niños y tantos niños a nivel mundial con las guerras sufren y tienen la pérdida de su patria y de sus seres queridos, sobre todo de sus padres. Entonces, muy agradecida, María, de todo lo que tú nos has apoyado con este libro, esta novela, y feliz de saber que todos estamos muy contentos también de leer esta preciosísima novela. Gracias y saludos a todos. Gracias a ti, Grace. Y bueno, ya la conocieron. Mi misión con esta obra en particular, la verdad, se ha cumplido, yo siento, porque en uno de estos encuentros con un club de lectura, eh, y llegó Grace a hablar con todos y se pasó la voz, se corrió la voz de que Grace iba a estar y se presentaron a este Zoom casi 300 personas que eran hijos y nie- nietos de los niños de Morelia. Entonces, este espacio en el que íbamos pues a platicar sobre la novela se convirtió en un encuentro de estos descendientes de los niños que pudieron platicar sus propias historias, ¿verdad, Grace? Vaya, unas historias impresionantes de lo que había pasado con sus propios papás. Y así hubo esta conexión. Yo sentí que, bueno, que ya había yo cumplido mi misión de traer al frente esta historia tristemente puntual porque no sé por qué no aprendemos como en el mundo lo terrible que son las guerras para la humanidad, ¿verdad? Y para las personas refugiadas. Bueno, quiero también que conozcan a Cintia brevemente, porque Cintia ha sido mi brazo derecho. Ella está detrás de todas mis redes, ella me ha apoyado.
ya como una hermana también, estuvo en Ciudad de México. Y por ella yo estoy, por Jenny estoy en este Zoom porque que me prestó mi hermana porque no soy muy buena todavía con estos aparatos. Pero si te presentas brevemente, Cintia, si están buscando a alguien en las redes, la voy a promover, pero se las prestaría, pero no me abandonas, Cintia. Muchas Preséntate. gracias. No, la verdad estoy muy agradecida por la confianza y créeme que me has dado mucha libertad creativa y eso también lo agradezco y créeme que cuido de todos tus lectores porque mi meta es que o sea, tratar de que ellos vean lo que yo veo como persona, o sea, la autora. A mí me interesa que te conozcan como autora y siempre voy a cuidar eso. Y ahora estamos en el primer aniversario de La Maletita Azul y estoy agradecida de verdad con el corazón de darme esta oportunidad de estar cerca de ti, trabajando, pues ahora sí que muy, muy cercanas y de verdad agradecida. Perfecto, gracias, Cintia. Em, también, y bueno, este espacio realmente es para ustedes. Entonces, es mi manera de darles a ustedes gracias por promover la novela, por compartirla, por comentarla. Entonces, por si, yo sé que muchas ya hemos tenido reuniones, pero si por ahí hay alguna pregunta de lo que quieran, eh, yo estoy aquí para contestárselas. Quiero que ustedes usen este espacio y que Jenny nos va a hacer el favor de moderar quién hace las preguntas cuándo, pero no quiero tomar un minuto más. Quiero darles este lugar como mi manera de decir gracias. Entonces, adelante. Muchas gracias, María. Antes de pasar a las preguntas y respuestas, aprovechar pues para saludar a Grace, darle las gracias por estar con nosotros el día de hoy, darle las gracias a Cintia por hacer esta reunión posible y preguntarle a Grace si nos puede informar de dónde podemos conseguir el poemario de su mamá, Los Zapatitos Rotos. Mira, el número de edición de mi mamá se terminó hace como 5 años. Ujú. Entonces, ahorita están por entregarnos los nuevos libros y yo en el pasado Zoom que hicimos también les dije lo mismo, que si me pueden mandar un mensaje que están interesados y yo creo que para el próximo mes y medio más o menos, estaré yo ya me entregarán los libros y podré yo mandárselos por correo. Entonces, así podemos hacerle, es la manera en la que se va a empezar nuevamente a vender. No en librerías ni Amazon, nada más bien si me lo mandan a mi correo o por mensaje ahorita aquí en este Zoom, puedo yo tener los nombres y ya me comunico con cada uno de ellos. Ok, si puedes dejar en el Sí, chat tu correo y tus datos de contacto, te lo sí, agradecemos claro, bastante. claro que sí. Muchas- Gracias. A ti, Este, Grace. mi novela Jenny, solo quiero mencionar que empieza La Maletita Azul con un poema y ese poema se llama Zapatitos Rotos y ese es un poema que está incluido y es el título del libro que ¿No los Grace. puedes leer, María? El poema, Sí. ay, es que está un poquito largo. Les voy a leer uno de los versos, ¿qué les parece? Porque de ahí tenemos otros poetas que esta noche van a leer Sí, también, que son los estoy viendo de la ganadores. sorpresa. Entonces Adelante, adelante. les voy a leer el primer verso. Zapatitos rotos. Hoy venís a mí veloces y corriendo, zapatitos viejos y rotos. ¿Cuántas veces remendé sus suelas con cartones y periódico? ¿Por qué os empeñáis en revivir el pasado donde fui tan infeliz? Contemplo tres niñas españolitas recorriendo las calles solitarias de esta ciudad, buscando con sus ojitos infantiles un amigo que tenga piedad. No les sigo porque tenemos otros poemas que leer, pero bueno, ahí lo tienen. Sí. Así es, lectores. Nuestra siguiente dinámica tiene que ver con la nueva novela de María, Tiempo de Flor y de Ceniza, disponible a partir del 18 de julio. María nos tiene
Dos noticias. La primera es una exclusiva de la que va a ser su quinta novela publicada y la segunda, la participación de 5 afortunados lectores que ganaron el concurso de poesía del café, que nuestra autora publicó en los grupos exclusivos de Tiempo de Flor y de Ceniza en redes sociales. María, ¿nos haces el honor de revelarnos esa exclusiva que tienes preparada para nosotros el día de hoy? Bueno, les iba. Ayer recibí la portada de la novela. Ayer. Jenny tampoco la ha visto. Y se las voy a compartir, que me digan qué piensan. Bueno, ya, piensen lo que piensan. Ya está. Porque la editorial siempre la elige, pero ahora no sé cómo compartirla. ¿Cómo le hago? La tengo en mi texto. Mm, si la tienes abierta en otra pantalla donde está la opción Share, que está el cuadrado con la flecha hacia arriba, A ver, está aquí la pantalla y el cuadrado, ¿dónde? abajo, el cuadrado que Ah, dice share. Share, Ya. ajá, Ajá. ahí puedes compartir tu otra pantalla. Dice share screen, share. Ya. Ok, pueden ver todos Ya, ya mis vemos, secretos aquí. ¿sí? Todos Bueno, los espérame. secretos. Todos mis secretos, no se fijen mucho, por favor. A ver, aquí está ahí ¡Wow! vienen. Está hermosa, Se me puede, a lo mejor encanta. les podemos quitar mute para que puedan decirme qué piensan. Los colores, me gusta, me encantan los colores. O sea, me gusta. Dice Está, ¿Cómo están, mucho, está lectores? padrísima, está está hermosa, padrísima. está Sí. hermosísima. O Qué sea, gusto. si la ven en la tienda, sí la comprarían. Sí, Claro, Claro, sí, sí. Con atrae esa verla. exuberancia, sí, con esa exuberancia se digo, ¿qué contiene el libro? Sí, Sí, está muy atractiva. Ok, María ustedes son Victoria, los muchísimas primeros, gracias. privilegiados. sí. Ok, y luego les iba a Muchas compartir, gracias. pues, ya que estamos aquí, les voy a compartir, les voy a enseñar la novela, así nada más, para que vean que Wow. tiene 480 páginas, o sea, pequeñita novela. Mm. ¿Es más extensa que La Casa de los Secretos, María? ¿Dirías que es tu novela más larga? Del mismo tamaño. Oh, A ver, qué voy a bien. hacer un stop share y les voy a leer otra vez. Ya sus ojos vieron antes que nadie y ahora les voy a leer solo los primeros un pedacito de esa novela que nadie ha leído, más que ustedes. Ahí les va. El primer capítulo se llama Tiempo de cosecha, diciembre, amada. Finca La Victoria, Soconusco, Chiapas, 1903. Amada se dispuso a acatar las órdenes de su patrona. Doña Elena había pedido conejo en estofado para el almuerzo y ese guiso, que tanto le gustaba a la señora, se llevaba su tiempo. La joven Tzotzil, cocinera de la finca La Victoria, retiró del fuego la olla de los frijoles ya hervidos y se dirigió deprisa al encerradero de los animales de cría, atravesando los patios en donde se secaban el café sobre los petates. En el corral sacó el conejo más rechoncho, le amarró las patas traseras con una reata y lo colgó de cabeza de la rama del guanábano. Asió el palo que yacía cerca del tronco, destinado para esa faena, y con un golpe duro y certero en la nuca lo mató. De ahí colocó deprisa una palangana debajo del cuerpo tambaleante y empuñando bien su navaja, se preparó para desangrarlo. Justo entonces la llamó doña Elena. Amada, amada. Primer párrafo de la novela. Y ya. Ay, me encanta, sí, sí, sí. Perfecta, María, el mejor de los éxitos. Ya saben, lectores, a partir del 18 de julio, a librerías. Bueno, Estamos ansiosos, María, felicidades. por leer tu nueva novela. ay, gracias, gracias. Y yo ansiosa de que la lean. Tienes una
particular forma de escribir que nos ubica en el espacio, nos hace sentir los aromas, escuchar los sonidos que nos describes. De verdad que yo lo compartí en el círculo de lectura con los del colegio y todos llegamos a esa conclusión. Igual hay dos círculos, el de maestros y el de padres, como te habíamos comentado, Sí, y sí. todos encajamos en esa parte en describir qué manera tan bonita tienes de ubicarnos en lo que estás viendo y en lo que estás viviendo, en lo que te estás imaginando. De verdad, muchas felicidades. Ay, Viane, pues estás en Veracruz, ¿verdad? Y en Hasta Veracruz, allá te mando un abrazo. igualmente, María, y te esperamos muy pronto con mucho gusto. Y allá voy a tratar de estar. Gracias, Viane. Perfecto. María, ¿te parece si le damos la palabra a los poetas ganadores? Ya para Sí, me parece, ir me parece. avanzando. Perfecto. Bueno, lectores, ahora vamos a escuchar estos poemas ganadores en voz de sus autores. Vamos a comenzar con Laura González y su poesía titulada Oda al Café. Laura, te escuchamos. Gracias, gracias. Miren, yo no sé quién ganó y cuánta gente, cuántos poetas enviaron sus poemas, pero el que mandé yo ha estado transformado, editado, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno hace cuando escribe? Pero aquí está. Cuando María convocó a escribir acerca del café, oiga, es un tema muy interesante y vasto. Así que me puse a investigar qué es lo que hace uno cuando escribe, ¿verdad? Y me topé con esta cantata del café de Johann Sebastian Bach de 1734. Y con esto empiezo y con esto termino, ¿ok? Dice así: Oda al café. ¿Cómo sabe el café tan dulce? Más que 1000 besos, más suave que el moscatel. Al quebrarse la noche, llega la primera taza. Despabila las brasas que el alba dejó dormidas en los rincones del alma. Cafeína, estimulante lícito del día. En cocinas humildes y salones de mármol, en juzgados, mercados y oficinas de cristal, el café ha conquistado el gusto universal de la humanidad. De los bosques ancianos de Etiopía brotó la cereza encendida. Luego viajó en navíos de madera y anhelos. Rodó por desiertos de ardiente arena, atravesó mares salados y vientos helados, hasta anidar en nuestros gustos. Como nosotros, errantes y mestizos, como aves migratorias y hondas raíces, la estirpe de estos granos se abrió en 1000 ramas genéticas. Arábica, madre generosa, robusta, prima indómita. Otras nacerán en tierras nuevas que nuestros pies aún no han besado. Todas hijas de la misma antigua raíz. Néctar que calienta y que refresca. Aroma que despierta memorias y consuela penas. Tuvo épocas de exilio y sospecha. Acusado de hechicería y placer prohibido. Se estableció poderoso y necio, democrático y testarudo. El señor en porcelana fina. El jornalero en jarro de barro cocido. El apresurado en vaso de cartón, mientras el celular palpita en la otra mano. De la máquina de la oficina brota cual ofrenda que acompaña hasta la parada de la estación. Otra al mediodía obstinada, desafiando el sueño con su promesa oscura. No importa. Mi musa sedienta y porfiada exige su dosis del aromático elixir para seguir tejiendo la vida con palabras. Oh café, bebida solidaria del obrero cansado, compañera fiel del estudiante en vela, consuelo cálido en el duelo colectivo, compañero silencioso
de todas las horas. Gracias doy a los primeros hortelanos, aquellas manos ancestrales que nos legaron esta semilla nuestra, puente de continentes y memorias. Y termino con la parte de Johann Sebastian Bach. El gato no cesa de cazar ratones. Las jóvenes siguen siendo hermanas del café. La madre lo amó en su ritual diario. La abuela lo bebió con silenciosa gratitud. ¿Quién puede ahora culpar a las hijas? Y es de marzo del 26. Felicidades, Bravo, Laura, muchas Laurita, gracias. muchas Gracias. gracias. Es un percolado. Ok, Felicidades, muy bonito. Gracias. ok. ¿Se encuentra conectada Samantha Carrillo? Es- No, no se No, encuentra conectada. Bueno, entonces pasamos con Vianey Rosado, por favor, que nos va a compartir su poesía y también aprovechar preguntarle si ya le puso título. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues no, estoy muy contenta, estoy muy emocionada, muy agradecida, feliz de conocerlos, de estarnos viendo por este medio. La tecnología definitivamente nos acerca, nos hace sentir cálidos a todos en esta reunión. Eh, Contestando a tu pregunta, Genaro, aún no tengo un título, me ha costado mucho trabajo. Justo hoy por la mañana decía, cuando vi los demás finalistas, yo decía, tengo que ponerle un título, pero es algo que todavía no sé cómo describir, es una sensación extraña, porque además agradezco infinitamente a nuestra querida María, que nos alienta mucho, nos sube la autoestima poeta, porque realmente no me considero una poeta, pero me dio muchísimo gusto participar, compartir con ella y estar en este proceso del final de su novela. Ella escribe maravillosamente y eso nos motiva a querer ser parte de su historia, al menos en sus dinámicas. Querida María, nuevamente te felicito. gracias, Vianney. Y bueno, para no hacer más largo, más extenso, les voy a leer mi poema, que espero que les guste. El día inicia después de un café, porque café es amor en estado líquido, café es el jugo de la supervivencia, café es infalible analgésico antiinflamatorio para el alma, café es vida con sabor a fe, sueños y esperanza, café es el antiguo bálsamo afectivo para el corazón. Un bostezo siempre será un grito silencioso, desesperado y atormentado pidiendo café. Café es el exquisito elixir de la eterna juventud para el paladar de la realeza. Amo el café, amo el sonido cuando está en el punto exacto del hervor, amo el aroma cuando penetra sigilosamente mi olfato y amo su sabor cuando cruza la frontera de mis labios. Hoy y siempre te amo, café. Inhalo mi presente y exhalo mi pasado mientras disfruto mi café. Entiéndase así que, en ocasiones no quiero estar para nadie porque lo único que necesito es mi amado café. Es corto, pero bueno, Bravo. es un Bravo, poco Vianey. inspirado en lo que siento cada vez que despierto y en casa, en el nido, le digo yo, la casa de mamá, está el aroma a café cuando despertamos, cuando vamos de visita. Y pues es de verdad para mí muy gratificante compartirlo con ustedes. Es un pequeño nada más pedazo de mi inspiración, llamémoslo así. Gracias, Vianney. Felicidades. Muchas Gracias, gracias. gracias, Vianey. Vamos a pasar con Omar Serena Torres. ¿Está aquí con nosotros? Sí, sí está. Sí, buenas noches. Buenas noches, Antes Omar. que Te nada, muchas, escuchamos a ti y a tu poesía que, por lo que me compartió Cintia, se titula Con Aroma Victoria. Adelante. sí, antes que nada, muchas felicidades a María por su nuevo lanzamiento de esta novela y la verdad, pues tiene del título de la novela, bueno, no el título de la novela, de la Siendo Victoria, el, el poema que hice. Principalmente lo saqué de un microcuento que yo había hecho y
dice lo siguiente, con aroma a victoria. Desde la rama donde el fruto brilla, cereza roja que el sol ha madurado, comienza el viaje, la noble semilla, en el cafetal su origen ha quedado. Se transforma el grano en la molienda, presagio fiel de aroma cautivador. Negro el elixir que el alma refrenda, humo danzante, cálido esplendor. Notas arábigas que el aire inunda, con aroma victoria, la brisa se extiende. Una fragancia que en la mente ahonda y en cada transeúnte el deseo enciende. Sorbo profundo, un umami complejo, gozo exclusivo, placer del paladar. Se mira el mundo en ese breve reflejo, antes del trote, la vida retomar. Vuelven al ritmo, a las sendas trazadas, llevando el grano esencial. Mi victoria y mi dicha sagrada, Coatepec, mi tierra natal. Gracias. Bravo. Si les tengo que contar que Omar, en la presentación de Veracruz, llegó desde Coatepec y con una canastota así bien grande de regalitos que tenían un café delicioso, una muñequita de esas que se cosen a mano, los libros de los niños, porque él trabaja siempre con los niños. Y entonces yo, bueno, Omar, tengo que ir a ver a esos chiquitos, ¿eh? Y gracias, gracias por participar y por todo. Híjole, ¿Qué otra María, va a ser cosa? difícil Y otra porque cosa, ya no trabajo en la escuela cardio. bueno, luego platicamos de eso, Omar, pero Ya estoy ahora, sí, estoy ahora en una vespertina ya trabajando y próximamente me van a dar de nuevo grupo y ah, pues estás invitada a mi nueva escuela y a mi nuevo grupo. muchas gracias. Algún día voy a ir a ver esos pequeñitos. Qué suerte suya que te tienen, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, Omar. Nuestra quinta poeta es Marilyn Tubella. Desafortunadamente no pudo conectarse, pero nos envió su poema que se titula Café, así que le voy a dar lectura. Y dice así, Café, de Marilyn Tubella. La mañana no sería lo que es, pues amarga sin un café, fuerte como un roble y firme como mi fe. En la borra se esconden los astros, dicen. Yo solo veo retratos y formas que predicen. Muy dulce te deja relámpagos y una psiquis de 1000 lagos bárbaros. Cuando queda la mitad, tan solo se ve un poco más, pues el frío no es, y mis ojos solo ven su circunferencia anular. El espectacular sueño se esfuma y camufla la realidad del tiempo, de estar despierto, sonreír, no dejar ir calor ni olvidarse que aquella taza no destreza su importancia, si al fin alcanza y ahuyenta la ignorancia, y su fin es empezar el día y ponerse a vivir. Bravo. Muchas gracias a todos nuestros poetas y esperemos que este esas bonitas demostraciones literarias, bueno, estén correspondidas primero con María de Lourdes, con todos los presentes y con todos los futuros lectores de Tiempo de Flor y de Ceniza, que sé que se van a contar por miles. Así es. Bueno, lectores, antes de pasar a nuestra esperada sección de preguntas y respuestas con nuestra autora, les pido que nos tomemos una foto para recordar este día, así que les pido que enciendan sus cámaras y acerquen su copia de La Maletita Azul para tener un recuerdo. Cintia, ¿puedes tomar tú la foto o quieres que la tome yo? ¿Tú? Tú, ok. Ok, si pueden acercarla para... Tú nos dices cuándo, Cintia, es que estás en mute y no te escuchamos.
Ok, hice una previa, entonces sonrían. Café. Café. Primera pantalla y segunda pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia. Lectores, gracias por su paciencia. Ahora sí, la conversación es de ustedes. Favor de activar la opción de levantar mi mano para darles la palabra. Les pedimos que hagan una pregunta por turno para aprovechar el tiempo al máximo en lo que nos queda. Sean respetuosos, enciendan su cámara cuando estén hablando y si no están participando, pongan su micrófono en mute. También si alguien no puede hablar puede escribir su pregunta o su saludo en el chat grupal y en el transcurso de la plática lo iremos leyendo. Ahora sí, comencemos. Vamos a empezar con Yolanda. Hola, hola a todos. Hola, hola. Bueno, directo. Yo quiero escuchar a Grace. Grace, hoy yo quisiera que Grace me contara toda la vida de su mamá, todo, porque es tan conmovedor esto y tan emocionante tener aquí a la hija de una de estas niñas que, a ver, Grace, nos puedes decir todo lo que puedas, se pueda ahorita en este momento, acerca de algo de lo que te haya contado tu mamá, algo de eso, por favor. Pues mira, mi madre en paz descanse falleció hace precisamente 9 años. Ella se vino de Barcelona junto con sus hermanas cuando ella tenía 7 años, la menor tenía 5 y la mayor tenía 9. Es que, bueno, en el libro de María de Lourdes vienen 3 niñas, eran en realidad 4 niñas. Mi madre se va con mucho dolor, aunque estaba chiquita, se percataba de que estaba dejando su patria, de que estaba dejando a sus padres y sí tenía la, la, como la pregunta, ¿dónde voy a ir? Aunque les habían dicho que iban de vacaciones, iba a ser por un tiempo, pero sí estaba consciente mi madre a esa edad. Cuando llegan a Veracruz, la recibe Lázaro Cárdenas, se acuerda ella de eso perfecto y las mandan después a Morelia. Ella sí recuerda que tenía mucha tristeza, mucha añoranza por su familia, por sus padres. Lo que para ella fue muy importante fue que eh, pues en su corazón se le quedó guardado todos esos recuerdos a su madre aventándoles los caramelos, como dice en la novela, pero también la tristeza y el dolor de tener que tener hambre, mucha hambre. Ella recuerda que pasaban días sin comer y que lo que comían eran ratas, llegaron a comer hasta ratas, comentaba que carne de caballo, pues personas muertas en la calle, que su papá las tomaba de la mano cuando las sirenas se encendían y tenían que irse a los túneles. O sea, todos esos recuerdos, mi mamá los recordó toda su vida con mucha tristeza y pudo hablarlo ya grande. Yo sabía de niña que mi mamá había vivido una guerra, pero jamás sabía todo lo que había vivido hasta que de muchos años después, como que ya había sanado ese dolor, nos lo pudo contar. Pero de un mal, ella sacó un bien porque el destino las mandó con estas personas hermosas, estos padres adoptivos, que las adoptaron a las 3 niñas y a la mayor, como dijo María de Lourdes, se la robó un maestro, entonces, pero sí la volvieron a ver después de muchos años. No sé qué más quiera saber. Ay, pues, ay, no sé qué más, pero pues más cómo convivieron con las otras niñas que habían venido, con las otras
personas ya adultas. Tú debes haber conocido algunas más de las que De sus- vinieron en el barco y las tías, ¿no? Sí, fíjate que no tuvo ella luego relación con los otros niños españolitos. No tuvo relación más que siempre fueron sus tres hermanas y sí adoptaron, aparte de adoptar a tres niñas, adoptaron a otro niño, que con ese sí tuve yo relación, sí lo recuerdo, aunque soy de las hijas menores de mi madre, de 8 hermanos, soy la séptima. Sí recuerdo a ese medio hermano, porque mi mamá le llamaba hermano y también a sus padres mi mamá siempre dice que sus padres fueron los que la adoptaron y me decía mucho que no son los padres los que engendran, sino los que crían. Y para ella, sus padres adoptivos fueron sus verdaderos padres. Y los amó en exceso. O sea, fue una excelente hija y para ellos, pues, tuvieron muy buenas hijas, porque ellos nada más tenían 3 hijos hombres. Entonces, si 2 eran sacerdotes, entonces no iban a tener mucho nieto y con las niñas tuvieron muchos nietos. Y Ujú. fueron muy buenas hijas, los acompañaron en su vejez muchísimo. Bueno, Así es. no sé si alguien más quiera preguntar algo, Genaro. Yo le seguiría platicando a Grace, pero para dar oportunidad a alguien más que quiera preguntar. Muchas gracias, Yolanda. Vamos con Karina Carrillo, por favor. Hola, buenas noches. Ay, pues es una pena que nada más una pregunta, pero entiendo, somos muchos. Estoy muy emocionada. Ya tuve el privilegio de tener a María de Lourdes Victoria en nuestro club de lectura y fue todo un agasajo hablar de esta novela. Y pues me emociona bastante poder conocer a Grace aquí en la pantalla y toda esta historia de La Maletita Azul realmente a mí me ha llegado bastante. Yo conozco todas las obras de María de Lourdes, sin embargo en el club no las hemos leído todas, pero comenzamos con estas y gracias a esta obra ya todo el club quiere leer el resto. Entonces, pues eso me emociona bastante, así es que estaremos conviviendo con ella creo que en bastantes ocasiones. Bueno, pues voy a preguntar algo que mis lectores me hicieron, platicamos más que nada en el cierre del libro, y era que a ellos les gustaría tener una secuela de La Maletita Azul. Sé que es autoconclusivo, sin embargo, por el hecho de que como pasaron los 10 años y ya ellas tuvieron su vida, se casaron y todo, sin embargo, muchos de ellos estaban como con esa inquietud y podrá ser una segunda parte, podrá haber secuela de este libro. Entonces dije, bueno, voy a tener oportunidad de preguntársela y no sé, ¿qué opinas, María de Lourdes? Pues qué linda, Karina, gracias y gracias a tu club de lectura y qué bueno que van a leer otras novelas. Yo creo que esa parte le toca escribirla a Grace. Grace, te toca, tú escribe ya qué pasó con las hermanitas de grandes. ¿Qué te parece? O Sí. entre las dos. Entre las dos, Entre las sí. dos, Sí. claro, yo Ándale. siempre había, disfruté tanto mi tiempo contigo, Grace, que yo encantada. Igualmente, Lo María, hablemos, igualmente. lo hablemos. Sabes que sí hay mucho más que contar, Ah, ¿verdad? Sería cosa de que nos juntáramos y ahora sí que poderlo hacer. Encantadísima yo volver a pasar muchas tardes más contigo. ¿Eh? haremos otro camino. Sí, claro. Sí. Dale. Bueno, muchas gracias, Karina. Vamos con Sayi, después con Diana Alonso y Laura González. Te escuchamos, Sayi. Hola, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder verles en este momento. María, la verdad es que bueno, ese es el primer libro que yo leo tuyo. Me lo regalaron en el intercambio de nuestro club de lectura y lo disfruté mucho porque me hizo recordar algunas partes de la historia de mi propia abuela que no sabían de dónde venía y me puse a investigar un poquito no es tan certera la historia, pero creo que
mi abuela tenía quizás algo de historia, tendré que investigar más, pero también algo que quiero decirles es que esta novela la disfruté mucho con mi hija menor de 12 años. Ella estaba intrigadísima y me encantó poder compartir una lectura tan bonita. Yo tengo una pregunta para María y para Grace, que apenas tengo el gusto de conocerla. ¿Cómo es que llegaron a planear escribir este libro? ¿Se conocieron? ¿La historia? ¿Cómo fue ese encuentro? Seguramente ya lo han contado, pero yo no lo conozco. Entonces, por favor, a mí se me hizo una historia tan entrañable, me hizo llorar, me hizo ponerme en el lugar de estas tres hermanitas que lo dejan todo, que lo pierden todo. También me gustaría mucho una segunda parte porque quiero saber qué pasó después, estas aventuras que tuvieron ya de grandes. Pero a ver, cuéntenme cómo fue este encuentro, por qué decidieron escribir La Maletita Azul. Grace, ¿quieres empezar? Sí, bueno, un hermano, Rafael, mi hermano menor, me invitó a hacer el Camino de Santiago Compostela. Los dos somos de aquí de Guadalajara. Y en uno de los días que caminábamos, ahora sí que el destino nos encontró con María de Lourdes. Y pues como estábamos en tierra española, mi hermano y yo traíamos muchos sentimientos encontrados de acordarnos de nuestra madre que había nacido ahí, el dolor de una guerra, el dolor de la pérdida de sus padres. Y bueno, andábamos ahora sí con a flor de piel. Y nos encontramos con María de Lourdes caminando y pues ahí se tiene el tiempo para poder platicar mucho. Y yo le platiqué a María Victoria, fíjate que mi mamá es de Barcelona y ya le empecé a platicar un poquito la historia y ella estaba muy interesada cuando me dijo, oye, pues me interesa, soy novelista, ya me empezó a decir, tengo algunos libros ya escritos y pues me gustaría escribir el libro de tu madre. A ver, María de Lourdes, luego yo añado cosas y quito cosas y ya mi memoria a veces, no me acuerdo si sí me dijiste ahí mismo o luego me hablaste. A ver, recuérdame. No, yo sí te dije que era novelista. El Sí, hermano de Grace, Rafa, simpatiquísimo también. Y bueno, sí te dije ahí que era novelista, pero no había no, yo ¿verdad? tomado la decisión porque estaba yo Sí, escribiendo la novela del café en sí, ese cierto, entonces. Pero sí, es igual cierto. tú traías a tu mamá y su historia en el corazón y yo traía el tema de que era el 2018 y la persona que ocupa la Casa Blanca en este país estaba en ese momento, era la primera vez que estaba poniendo a niños en rejas, en jaulas, y Ajá, comenzaba todo esto de la separación de de las familias, que ahora tristemente se ha normalizado, pero en aquel entonces yo estaba en shock con eso que estaba sucediendo. Y cuando Grace me empezase a contar la historia de su mamá, yo vi los paralelos y dije, no, esta historia la tengo que escribir ahorita porque me pareció más urgente. Entonces fue cuando regresé que yo te hablé por teléfono y te dije, ¿me sí, darías permiso trabajarías conmigo en escribir esta historia de tu mamá y, sí, y de los niños de Morelia? Así es así como fue. yo lo recuerdo. Así fue, sí es cierto. Qué hermoso, muchas gracias y María de Lourdes, nos vemos en agosto porque en mi club elegimos otro de sus libros, lo puse a votación, La Maletita y el de la Casa de los Secretos y Ok. estamos muy emocionados por vernos en agosto. Sí, 13 de agosto voy a estar en Oaxaca, Ajá. todos invitados, celebrando el 10º aniversario de la Casa de los Secretos. Ojalá me puedan acompañar. Me encantará verte, Sayi. Gracias, gracias María de Lourdes. Un abrazo y gracias a todos por este espacio. Muchas gracias, Agui. Vamos ahora con Diana Alonso, que se está conectando desde Guadalajara, la tierra adoptiva de las Garí y la cuna de Grace. Diana, adelante. ¿Tiene? Ay, ¿me Ah, ya. escucha? Sí, adelante. Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Estoy Linda. muy emocionada de verlos a todos. Jenny, muchas gracias por compartirnos este evento. Y yo estoy siempre encantada de verla, María de Lourdes. Entonces, cuando Jenny me comentó que iba a estar en esta reunión, no podía decir que no iba a estar. Entonces, más que preguntas, bueno, sí tengo una pequeña pregunta, pero más que preguntas, sobre todo es agradecerles la historia. A mí, lo que ya se le había comentado a María de Lourdes, me encanta sus historias detrás de las historias. Nos había comentado un pedacito de cómo, la inspiración para esta historia. Y como comentario personal, a mí me tocó mucho esta historia porque mi familia es originaria de Analco. Entonces, cuando yo empecé a leer la historia que estas niñas que habían pasado cosas terribles y habían pasado por situaciones muy complicadas para su edad tan pequeñas, las adoptan personas de Guadalajara y se van a vivir al barrio donde que me vio nacer a mí, dije, wow, qué impresionante. Literal, a mí me bautizaron en la catedral en la catedral, perdón, en la iglesia de San José de Analco. Ahí hicimos pues, toda nuestra vida hasta que ya más grande nos cambiamos. Y me gustó mucho el como conocer esta ciudad en, desde los ojos de otras personas que se fueron a vivir ahí y ver que sigue siendo con el mismo amor con el que yo estuve en ese barrio. La verdad es de que la gente es muy buena. Ahorita, desgraciadamente, es un lugar un poco inseguro, pero es algo impresionante. En cuanto a la historia, la verdad es de que yo desconocía completamente este fragmento de la historia de México y la forma en la que lo narra María de Lourdes está muy bello, muy bonito. ¿Cómo puede ella ver desde los ojos de un niño todas estas tragedias que pasaron? Lo que ahorita nos comentaba Grace, que la verdad estoy súper agradecida de poder estar en una reunión donde está usted. Muchísimo gusto conocerla. Igualmente. Se me hace muy bonito cómo ella lo pudo transportar este fragmento de la historia y creo que por lo que nos está contando ahorita, pudo poner en palabras y en escritos la versión que ella tenía. Por lo que me comenta, su mamá debe haber sido una niña que a pesar de que se vino pequeña a México, por cómo lo recuerda y por cómo lo transportó en palabras, sumamente observadora, muy analítica y una persona con una memoria impresionante, no me cabe la menor duda. Entonces, ha de haber tenido una fortaleza interna impresionante para poder vivir, ver, recordar y sobrepasar todo lo que pasó. Entonces, desafortunadamente no tuvimos el gusto de conocerla a su mamá, pero es increíble cómo ahora podemos conocerla a través de las palabras de los libros. Así es, Diana. Y como pregunta, eso es un poquito aparte de esto, me comentaban que había hecho un poemario, su mamá, pero no lo he encontrado en ningún lado. ¿Habrá posibilidad de que me dijera en dónde lo venden, en dónde lo pudiera conseguir? Pasé aquí mi correo y Ujú. o sea, las personas que estén interesadas, si me pasan su dirección, teléfono, y yo se los hago llegar en un mes, al parecer me los van a entregar. Ay, excelente. Que la Con verdad, mucho la gusto. ya no los alcancé. Entonces, ya después cuando me dijo Jenny que iba a estar aquí, dije, necesito preguntarle cómo puedo conseguir este poemario. Claro que sí, Diana. Mándame tus datos y tu dirección y con mucho gusto. Me comunico yo contigo más o menos como en un mes, mes y medio, ¿sí? Perfecto. Muchísimas gracias. De verdad es un gusto y un honor para mí conocerla. Gracias, Diana, igualmente. Ya está de nuevo el correo de Grace en el chat para quien entró recientemente puedan guardarlo y comunicarse con ella. Ahora Muchas vamos gracias, Diana. con Laura González, por favor, y después con Omar, Sari y Luis. Laura, te escuchamos. Sí, gracias. Yo nada más quiero decir que leí 2 veces la novela de La Maletita Azul, una en papel y la regalé a alguien, digo, para que la leyera, y otra online. Por eso no pude presentarme ahorita para la foto, porque hay muchas capas de dónde analizar esta novela.
Y a mí, digo, desgraciadamente la guerra da mucho tema para escribir, ¿verdad? Y las épocas que vivimos vamos a seguir encontrando múltiples temas. A mí me interesó bastante y me llamó mucho la atención, mm, digo, porque no todo es perfecto, ¿verdad? Pero la política de Lázaro Cárdenas de aceptar 400 y pico niños y niñas, no todos huérfanos, pero en necesidad de lugar seguro, y luego llegar a un lugar donde no estaba todo seguro. ¿Cómo podemos calificar? ¿Cómo podemos analizar si hizo bien o hizo mal? ¿Es una historia con final feliz? Se tiene que repetir más planeado. ¿Qué nos puedes decir, María, acerca de ese hecho histórico? Sí, fíjate, Laurita, que bueno, como sabes, pues él estaba definitivamente a favor de la República. Y por eso fue que él abre las puertas de México generosamente. Sí, en todo lo que, muchas cosas que yo leí, había la parte que lo acusó de ser oportunista y de haber usado el traer a los niños, que en realidad fue su mujer la que impulsó este esfuerzo, ¿eh? Y él solamente como que cedió, pero fue doña Amalia la que estaba detrás de y otras damas de este esfuerzo. Sí se le acusó de haber hecho este acto de generosidad solo para propósitos políticos de su campaña, ¿entiendes? Vaya, hubo esa parte. Em, pero también está la otra parte de que, bueno, México fue solamente uno de dos países que abrió las puertas, ¿verdad?, a los niños refugiados en aquel entonces. Entonces, a mi manera de ver como autora, pues yo digo, pues eso es un mérito y es algo de lo que podemos estar orgullosos. El tema del presupuesto, el tema de qué inmuebles se le iban a ceder, pues yo pienso que él actuó dentro de una política que estaba cambiando y las personas, digamos, de la derecha que se opusieron y estaban opuestas a su ideología, eh, pues ellos restringieron a lo mejor el presupuesto que él pudo usar para este beneficio social. Entre las cosas que se le peleaba estaba de que habiendo tantos niños hambreados en México, ¿qué cosa estábamos haciendo de traer a niños extranjeros? Lo que no está en la novela, que es un hecho histórico que yo dejé afuera un poco al propósito, fue que él también aceptó, en este mismo hospicio, se aceptaron a niños huérfanos mexicanos. Ellos sí, huérfanos. Entonces, la escuela España-México era no solo para los españolitos rojos, sino también para los niñitos mexicanos. Pero yo ya no me metí en ese rollo, Laurita, porque me faltaba vida, ¿ves? Ah, pero que sepan que ahí sí hubo de los dos y él un poco con eso acalló esa crítica, ¿verdad? Que se le había hecho. Entonces es lo que te puedo yo decir de lo que yo investigué. Gracias, María. Sí, te mando un abrazo y gracias por haberla leído. Pero una pregunta para ti, cuando dices la leíste online, ¿la Sí. leíste en ebook, Laurita, o cómo? No, la compré por Amazon, ¿cómo se llama este programa? El Kindle. libro. ¿Cómo? Kindle. Kindle, Ah, sí. bueno, ok, ok. Sí. Gracias. Muchas gracias, Laura. Antes de pasar con Omar, comentar rápidamente sobre las mujeres que trabajaron en el Comité de Ayuda a los Niños del Pueblo Español, quienes trajeron a los niños de Morelia a México, que sus nombres me los compartió nuestra compañera Yolanda, y ellas se llamaban María de los Ángeles A. de Chávez Orozco, que era la presidenta, y en el comité estaban Carmela Gil de Vázquez Vela, Matilde Rodríguez Cabo de Mújica y la primera dama de entonces, Amalia Solórzano Bravo de Cárdenas. Gracias, Jen.
Ahora vamos con Omar, por favor. Buenas noches. En la maletita azul, la hermana mayor la encontró su mamá por una nota en el periódico de que era un artista del momento. Esta parte me causó curiosidad y me puse a investigar, pero no encontré nada en la web. ¿Esta parte fue producto de tu mente creativa o si fue verídico? Y también en el Tour de México, ¿cuáles son las fechas y se vas a venir a Veracruz a presentar tu nuevo libro Tiempo de Flor y Ceniza? Sí. Gracias, Omar. Qué bueno que haces esa pregunta porque Grace, y les cuento a todos ustedes, no saben cuánto en los clubes de lectura las personas, si me han dicho que hubo algo que no les gustó o que pensaron que no, ya ahí yo ya me la había inventado y me había dejado ir por mi imaginación, fue esa escena, ese cuando sale la madre de la iglesia y ve en estas revistas la foto de su hija. Qué bueno que estás aquí, Grace, para decirles que fue cierto, porque no me lo creen mis lectores. Tú diles, Fue defiéndeme. cierto, sí, fue cierto, fue la manera en la que se volvieron a reunir mi abuela con sus hijas, fue la manera, estaba mi abuela en las Ramblas caminando con su hija menor y se queda petrificada viendo un puesto de revistas, viendo en la revista la fotografía de su hija fotografiada con Cantinflas. Ajá. Ella se desmaya en ese momento, a la hora que se levanta, abre los ojos, su hermana menor, su hija menor le pregunta, mamá, ¿qué pasa? Y ella le dice, esa es tu hermana. En el libro se llama diferentes, pero era Josefina, era Pepita, le dijo, ella aquí es Pepita, tu hermana mayor. Y mi tía le dice, no, ¿cómo crees que es mi hermana? Y leen en la portada Josefina Gary Rodríguez, y pues era exactamente su hija, y ahí mi abuela se contacta con la embajada mexicana y tiene el contacto con su hija, estando ella en la Ciudad de México. Ella estaba en ese medio, en el medio de, pues, mi mamá decía que de la farándula, pero pues bueno, de la artisteada, de todo eso estaba ella ahí. Así fue como mi madre y sus hermanas volvieron a ver a su madre. Sí, Oye, ok. oye, Grace, ¿cómo Sí, se llama en la vida real la hermana pequeña, la que se quedó en España con tu abuela? Que aquí en la novela se llama Montserrat, pero ¿cómo se llamaba en la vida Esmeralda, real? Esmeralda. Esmeralda. Sí. Oye, yo tengo aquí, bueno, para que todos lo sepan, me encontré un documento donde está la lista de casi todos los niños que vinieron y me encontré a tu mamá y a tus tías que dicen que se llamaban Carmen, Josefa, María y Soledad, las cuatro de apellidos Gary Rodríguez, ¿es correcto? Sí, es correcto. La menor no sale porque es Esmeralda, que ella fue la que se quedó en Barcelona. Ok. Ok. En cuanto a la gira, estoy tratando de hacer esta gira. Efectivamente a Oaxaca sí voy y a Ciudad de México. Em, estaba pensando ir a Chiapas, que es el escenario de la novela del café, y ir a Puebla, Córdoba, porque ahí es donde está toda mi familia cafetalera. Y bueno, la mayor parte de mi familia cafetalera. Y tengo que entregarles el libro en sus manos porque me apoyaron un montón. Y Veracruz. Esa es mi esperanza, pero ese es el sueño. Vamos a ver si se puede lograr o no. Bueno, muchísimas gracias María, Grace, muchas gracias Omar, que se conecta desde Coatepec, Veracruz, región cafetalera, que va a tener mucho que ver ahorita en la promoción y cuando ustedes estén disfrutando Tiempo de Flor y de Ceniza. Disculpa, estoy en Cosamaloapan, Veracruz, Chicos, pero sí soy de Ok, Coatepec. ok, Cosamaloapan de Carpio, el lugar del río del arco iris, acabo de ir. Qué sí. padre.
Gracias, Omar. Ahora vamos con Sari, que se conecta desde Monterrey, la Sultana del Norte. Adelante, Sari, bienvenida. Gracias, Genaro. Qué gusto saludarte de nuevo, querida María. Igual, Sari, un gustazo. Eh, pues bueno, gracias a Jenny también por la invitación para estar presentes hoy. Muchas felicidades por este aniversario y también muchas felicidades por tu nuevo libro que ya en el club ya queremos leerlo, ¿no? Y ya por ahí tenemos programado a través de un colectivo de lectura tenerte en septiembre. Entonces ya esperamos que se llegue la fecha. Y bueno, también y aprovecho para preguntarte, ojalá puedas venir también a Monterrey. Ya, urge que estés aquí en la Feria del Libro. Ojalá lo puedas incluir y ojalá la editorial se ponga guapa para traerte en octubre acá a Monterrey. Pues me encantaría, porque mi hermana Tere, tengo dos hermanas que son mi mano derecha y izquierda que me ayudan a editar. ¿Qué se me olvidó agradecerles, y estamos grabando, por Dios. Muy agradecidas con mis hermanitas, aunque no pudieron estar aquí, pero ella está en Monterrey, Sari, te cuento, y sí me encantaría, pero yo por Zoom encantada me reúno, ya saben que yo no cobro, que yo me reúno con ustedes siempre, que me pueden escribir, mandar preguntas, lo que sea. Excelente. Y bueno, aprovechando que está eh, aquí, quiero hacer una pregunta también para Grace. ¿Qué significa para ti mantener viva la memoria de tu madre, ¿no? Y también qué consejos o enseñanzas te dejó ella de toda esa experiencia que vivió. Bueno, para mí el haber tenido una madre que vivió una guerra ha sido muy significativo porque entiendo muchas de su personalidad que tuvo ella con nosotros. Me admira que a pesar que fue una niña que vivió tanto dolor, tanta angustia, tanta la separación de sus padres y de su patria, fue una muy buena madre, excelente madre para mi parecer. Cosa que mis tías, sus hermanas, ellas también fueron muy buenas madres, pero ellas sí tuvieron lapsos de crisis de depresión. A la más chica, en el libro Montserrat, en la vida real Esmeralda, a ella le fue o sea, tuvo mucha tristeza en su vida y vivió muchas depresiones, muchos intentos de suicidio. Entonces, para mí, el que mi madre haya podido transmitirnos el amor y no el odio que ella recibió en esa época ha sido un regalo. También todas se casaron con buenos hombres, excepto la mayor, mi tía Pepita. Ella pues sí tuvo una vida muy, muy, muy difícil desde que se le robó el maestro. Murió solita y también con mucha depresión, pero bueno, esa es la parte que yo le agradezco a mi madre y con eso me quedo, con una mujer, como decía Laura, fuerte, muy sensible al dolor, muy sensible a la gente pobre, al hambre, a la gente que vivía hambre. Ella no podía ver a alguien en la calle sin poderle compartir algo, un pedazo de pan, algo, le regalaba dinero, muy caritativa. Entonces, de un mal, ella supo sacar un bien de todo eso y jamás nos transmitió algo triste en nuestras vidas. A los 8 hijos que tuvo, no tuvo más que puro amor que darnos. Entonces, muy agradecida con esa madre que Dios me dio. Bueno, pues muchas gracias a ambas, María y Grace. Y también apoyo esa propuesta, esa idea de una segunda parte del libro. Gracias. Sí. Muchas gracias, Sari. Y bueno, hacer una anotación con lo que acaba de decir Grace, que también su mamá y sus tías, mujeres muy valientes de haber soportado ese exilio a edad tan temprana, que para Sí. personas adultas hubiera sido destructor. Ellas afortunadamente se toparon con buenas personas que les ayudaron sin importar las diferencias y bueno, ellas siguieron ese ejemplo. Por eso, Así. por eso ese reconocimiento a las hermanas Gary Rodríguez. Gracias.
Y ahora vamos con Luis Espinosa, por favor, después con Gilda y Vianey. Adelante, Luis, te escuchamos. Tienes tu micrófono apagado, no te podemos escuchar. Ok, listo. Listo. Bueno, primero comentarte, María, yo llegué contigo por pura casualidad, estaba terminando un libro en Amazon y me surgió la sugerencia, y como eres mexicana, a mí me gusta mucho leer a los autores mexicanos y empecé a leerla, es un tema que ya conozco y que me apasiona mucho y me encantó la manera en cómo redactas, en cómo lo expresas, me gustó mucho tu literatura, me gustó mucho cómo lo haces. Sin embargo, bueno, lo digo esto para no demeritar el comentario que voy a hacer, porque se me hace, no sé, Grace, también tú qué opinas, me gustaría conocer tu opinión, se me hace que le quedan a deber un poquito a México en el aspecto en que oigo mucha melancolía de que aunque fueron bien arropadas, querían regresar a España y mucha melancolía de regresar a un infierno donde yo no puedo entender cómo querían regresar a esa hambre, a ese papá tan estricto y como que siento como que demeritan, no sé, ese es mi punto de vista, ¿eh? Demeritan un poquito lo que hicieron las maestras mexicanas, los mexicanos, cómo lo recibimos. Y también por segundo punto, me hirvió la sangre con el raptor, pero a lo mejor era una persona enferma y que no tenía posibilidades, no sé, no valdría la pena, o no sé, pregunto, Grace, ¿la familia no buscó a los políticos o a los encargados que le permitieron esa impunidad a ese director, a ese raptor que, según nos platica María, pues nunca nadie hizo nada por buscar justicia? Fíjate que no se hizo nada, como cuando mi tía vivió por un tiempo con este señor, que con él tuvo dos hijos, lo abandona al tiempo ya que ella es más madura y se va a la Ciudad de México. Pues ella no, ¿cómo te puedo decir? No les dice a las hermanas que quiere buscarlo no, ni tampoco de que yo sepa, como te digo, soy la menor, soy la penúltima de 8 hijos y mi madre le costó mucho trabajo hablar de su historia, de su infancia, le pesó mucho y le dolió mucho. Toda esta historia, más que de mi madre, la supe completamente por Esmeralda, llamada Montserrat en la novela. Entonces, pues ella no agarró represalias contra este señor ni nada, ¿eh? No, ni sus padres adoptivos, ni los padres de origen, no agarró, no tomaron represalias. Yo quisiera agregar, Luis, quiero agregar que esta familia de Gracie, porque los he conocido además, he tenido ese gran placer y la manera que esta familia los acoge, que son personas pues sumamente católicas. Ya nos comentó Grace que dos de sus hijos fueron sacerdotes, incluso ellos fueron los que eh, aconsejaron a los papás que adoptaran a los niños, a cuantos niños pudieran. Sí, Yo creo que ahí en esa familia se valoraba mucho esto del perdón, y fue un tema que siguen y siguieron y manejaron duramente, ¿verdad? Entonces me imagino, Grace, que por eso así es. tu familia no buscó represalias, como dices. Ahora, quiero Sí, responder a aquello de que, no sé si te entendí bien, Luis, pero de que los niños no hubieran este sentimiento de querer regresar a España y que a lo mejor demeritaron lo que recibieron en México. No sé, porque mi intención como autora no fue dar esa impresión. Mi intención fue que sí, que los niños, obviamente, sobre todo siendo niños, siempre extrañan a sus familias y a lo conocido y a sus patrias, pero en todas las entrevistas que yo vi de los niños y niñas de Morelia,
documentales, tú las puedes ver, las puedes buscar ya de grandes. Es increíble de algo que en lo que todos estaban de acuerdo, era el agradecimiento que le tenían a Cárdenas, a pesar de lo que sufrieron en este hospicio. Seguían agradecidos con Cárdenas y seguían agradecidos, se sentían que en realidad México era su patria, muchos de ellos. Y tú puedes ir a buscar esos testimonios. Entonces, eso es lo que yo te respondería. No sé. Bueno, continuamos con una pregunta que está aquí en el chat de Paula Castro. Ella dice, yo quisiera saber si la hermana mayor realmente fue actriz y si trabajó con Cantinflas. Sí, precisamente estaba ahorita contestando eso. Mira, por dos partes, una hermana de mi madre y mi madre, una decía que salió fotografiada como en esa revista, como una belleza, como haz de cuenta que hubiera ganado un concurso de belleza. Y otra de las hermanas decía que había salido fotografiada con Cantinflas. Entonces, ahora sí que unas decían una cosa y las otras otra. Que se andaba en el medio de la artisteada, eso sí fue. Y lo de Cantinflas, si salió con Cantinflas o si salió fotografiada la hemos tratado de buscar precisamente porque mi hermano Oscar era el que sabía bien la revista de la que había salido fotografiada, y también la buscaste tú, ¿verdad, María? Esa revista, a ver si la encontrábamos, la portada, y no la encontraste tampoco, ¿verdad tú, María? No la encontré. Ajá. Entonces, bueno, o sea, ahora sí que eso es lo que sabemos, y mi madre comentaba que sí estaba fotografiada con Cantinflas y otra tía decía que más bien había ganado un concurso de belleza. Así suele Pero, suceder en las ajá, novelas históricas, ¿no? A ver, cada hermano, cada primo, cada tío tiene su versión diferente. Y uno sí, como autora, pues obviamente yo busco la versión que más me gusta a mí sí, y que creo que más les va a gustar a mis lectores. claro. Claro, pues si gustan compartir los datos, quizás alguien aquí en el grupo nos pueda ayudar, conozca a un investigador o de repente la tenga en su colección, nunca se sabe. Nunca se sabe. Perfecto, ahora vamos con Gilda, de ahí con Vianey, Alicia y Playa de Letras. Gilda, te escuchamos. Hola, mucho gusto. Bueno, yo es la primera vez que también leo uno de tus libros, me encantó, ¿no? Pienso seguirme con los que ya tienes publicados y en espera en el que estás por publicar. Y yo tengo una pequeña pregunta acerca de la historia, porque, bueno, ya resolvieron muchas de mis dudas ahorita que con las preguntas que han hecho, pero quiero yo saber el por qué sacamos al personaje del amigo defensor. El amigo defensor que es el que está dispuesto, el que está enamorado de Marcela, que está dispuesto a ir a buscarla, de pronto se desaparece y es el único personaje que, al menos a mí me pareció, nunca hay un cierre, nunca se sabe qué pasa con él y por qué de pronto simplemente desaparece de la novela. Gida, y eso fue al propósito, porque así como Sebastián se desaparece, así se desaparecieron muchos niños. Ok, ok, Entonces, si tú ves el conteo de los niños que llegaron a Veracruz, los niños que llegaron incluso al internado y los que corrieron del internado, porque los corrieron, esos números bajaron drásticamente. Entonces, hay presencias, hay historias de niños que sí sabemos que estuvieron ahí y ¡pum! Se esfumaron. Una ok. de ellos es un niño que aparentemente llegó a Veracruz, pero se bajó del barco y se quedó en Veracruz y se convirtió con los años en bolovanero, fíjate, y por ahí Wow, estuvo solito en Veracruz. Entonces yo hice personajes adrede, Sebastián es ficticio, ok. pero yo quería plasmar esa parte de los niños que un momento están y el otro Simplemente y nadie sabe se y nadie perdieron. se preocupó en buscarlos, Claro. además. Otra es Amparín. Sí que hubieron niños,
que recibían esa carta tan dolorosa diciéndoles, tus padres han muerto. Amparín no existió, es producto de mi imaginación, pero vieron muchos niños como Amparín. Claro. Entonces, por eso dibujé ese personaje. ¿Me Muy explico? interesante, muchas gracias. Y una segunda pregunta, de todos estos niños que llegan como dato solamente cultural, ¿cuántos realmente lograron regresar con sus padres? O sea, ¿cuántos fueron reclamados pasada la guerra y pasados años? ¿Se tiene idea o no? No sé con exactitud, pero fueron los menos. Muy Muy pocos, pocos. muy pocos. Porque recuerda que de ahí se viene la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues ahí se fue Se muy pierden difícil. con los niños. Pero sí hubieron algunos que regresaron. Incluso leí el testimonio de uno que regresó, pero ya no se halló y se regresó a su México, porque a Wow. él ya le gustaban más las tortillas de México, ¿no? Que las españolas. Ah, qué interesante. Muchas gracias. Claro. Muchas gracias, Gilda. Vamos con Vianey, por favor. Hola, bueno, nuevamente. Yo realmente no quiero preguntar, yo me enfoqué en cuando comentamos, todos tuvimos esa participación de que quisiéramos que estuviera en nuestro estado y en nuestra ciudad María, y es muy cierto lo que dice, la editorial no abastece lo suficiente. Entonces, yo lo que traigo es una propuesta, no una pregunta, Oigan, para que me va a correr la editorial, ¿eh? No, yo amo y adoro a mi editorial, por favor. claro, no, dije las editoriales, ¿no? Las editoriales, o sea, Oh, apoyan, pero pues eso en función, como lo comentaste, fue muy claro, o sea, en función sí, de que se vayan vendiendo los libros, y hay novelas que aún no salen, ¿no? Entonces, sí. yo lo que quiero es proponer que este bello grupo que hoy tenemos, pues hagamos esa labor en las redes sociales. Hace un año que iniciamos, cuando muy agradecida de que hayas visitado el colegio, María, me di la tarea de buscar, por ejemplo, grupos en las redes sociales donde se estuvieran proponiendo libros para leer, donde se buscan recomendaciones y está recomendando la maletita y los libros que tenías. Y todos dijeron, los que lo leyeron, que les había encantado y demás. Entonces, hacer crecer tu red social, también las redes sociales generan ingresos para que puedas visitarnos a todos, no solo una vez al año, sino unas 2 veces al año, María, porque de verdad que es muy placentero, hay grupos, algunos estamos haciendo esa tarea, ya comentábamos en alguna ocasión que, por ejemplo, el colegio en el que está mi hija tiene 80 años de haberse fundado, más de 80, yo creo que son como 83 ya van, y somos el primer grupo de lectores, de papás lectores del colegio en 80 años. Ya apenas es la segunda, ahorita vamos a ingresar ya a la tercera generación de padres lectores, y entonces esos círculos nos ayudan a que sigan creciendo, o sea, recomendar tus redes sociales, que te sigan, que crezcan, tus redes sociales, que al final de cuentas también pueden generar ingresos para que puedas hacer giras y que tengamos a María lo más cerca posible para seguir disfrutando sus novelas y sus charlas, y pues en algún momento también reunirnos nosotros en algún lugar para seguir comentando y apoyar toda esta difusión de sus novelas, que son maravillosas y que quien las lee queda fascinado, pero hay que recomendarlas para que empiecen a leerlas. Qué linda, gracias, Vianney. Cintia, solamente si puedes mencionar, pueden ayudar formamos un grupo en Facebook Sí, que ahora, por ejemplo, que sale la nueva novela, si están interesadas, si tienen tiempo, es un grupo como de 200 personas ya, que entonces ellas sí me apoyan en dar distribución en sus propias redes, por ejemplo, si hago la gira, dónde voy a estar. Eso me ayuda un montón. Y a este grupo de consentidos, como les llamamos, pues yo trato de corresponder con sesiones como estas o dándoles información previa a nadie más, ¿no? De cualquier evento o situación que les pueda interesar. Pero muchas gracias, Viane. Pero Cintia, ¿cómo se llama ese grupito que creamos? sí, ¿Aló? ¿me permites Lo acaba participar? de compartir ahorita aquí en el chat, los links al grupo de Facebook. Se llama Tiempo de Flor y de Ceniza. Lo encuentran. Hay
Igual también si la siguen en Instagram, ahí en Instagram igual tiene este link al grupo de esta novela. Gracias. Sí, se llama Tiempo de Flor y de Ceniza, sí lo pueden buscar. Igual aquí ya también están los links para que se puedan entrar directamente. Ahora vamos, bueno, muchas gracias, Vianey, por tu propuesta. Claro que sí, aquí vamos a estar apoyando a María con esta novela que viene y las que siguen. Vamos por otras 5 más. Ya hay 5 publicadas, por otras 5. Vamos ahora con Alicia, por favor, y después Playa Letras. Adelante, Alicia. Ay, María, pues otra vez verte es un placer. Eres una escritora hermosa, amo tu letra, tu forma de escribir. Mi primer acercamiento fue con La Casa de los Secretos. Me enamoré de Oaxaca y cuando a mi esposo por el trabajo, que trabaja en Liverpool, lo mandan a Oaxaca, bueno, o sea, yo me acordaba cada libro, de hecho lo volví a leer porque todo como describes el olor, los sabores, o sea, eso es Oaxaca. Entonces, bueno, amo este libro y te agradezco. Y luego leímos Tengo un club con mis tías, es un club familiar con mis tías, mi mamá y mis primas, y otro con 2 amigas que precisamente nos acompañaste. Que aparte quiero que sepan que pues normalmente los clubs son enormes, pero aquí nada más somos 3 amigas. Entonces les dije, pues déjenme escribirle a ver si de casualidad pues quiere aceptar. Y luego lindísima me dijo, por supuesto, no importa que sean 2, 1, o sea, yo entro. Y bueno, fue un gustazo tenerte y platicar contigo. Entonces, bueno, yo sigo viviendo en Oaxaca y bueno, pero quiero que sepan que también yo estaba fuera de México en un viaje con otras amigas y entonces me enteré que ibas a ir a Veracruz. Y entonces le pedí a mi esposo que hablara con el director de Veracruz y que me firmaran mi libro y me lo compraran. Y mira, lo tengo firmado por ti en todo Ay, qué Ay, aquí bueno. está. Entonces, bueno, soy la más feliz y emocionada, ¿no? O sea, lo amo. Pero bueno, y ahora que vienes a Oaxaca, quiero saber cómo está tu agenda y todo, porque la verdad, pues sí, tengo que conocerte en vivo. O sea, no puedo desaprovechar esta gran oportunidad. Pues se está armando bien bonito. Va a ser en el Museo de la Casa de los Pintores, me lo prestaron a las 6 de la tarde, el 13 de agosto, y van a haber confirmados, un grupo de club de lectura y posiblemente 2 más, y posiblemente Jenny esté ahí, bueno. Em, y no sé qué tanta otra gente, pero entre las personas que me van a presentar está Fulgencio Lazo, que me presentó hace 10 años en Oaxaca y es un artista muy reconocido de la generación de Fulgencio Toledo, oaxaqueño. Y bueno, va a estar muy, muy bonito. Así es de que quedan todos invitados. Ojalá nos podamos ver en Oaxaca Ay, y será un celebrar placer, María. sí, Y será muy muchas gracias por tus libros, de verdad son hermosos. Y ahorita, bueno, pues yo creo que ya todos estamos emocionados de leer tu próximo libro, que estoy segura será un éxito. Entonces, solo quería felicitarte. Gracias a ti, Alicia, y saludos al club. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Ahora vamos con Playa Letras. Hola, buenas tardes. Ya, buenas noches, ¿verdad? Sí, buenas. Hola María, ¿cómo estás? Ya por ahí te había escrito en alguna ocasión, por ahí hicimos una reseña del libro. Sí, sí, Oh, sí, me una encantó. linda reseña que agradezco muchísimo. Las reseñas no saben cómo me ayudan, aunque sean chiquitas, pero me ayudan un montón. Gracias, de verdad. Sí, fue gracias a tu libro, me gustó muchísimo. Me gustan mucho estas historias basadas en historias reales. Y dicen que a veces el tiempo adecuado para leer un libro es cuando te llega solito, ¿verdad? De tantos libros que hay en el universo, y he tenido la fortuna de que me he topado con con los mejores. Lo encontré buscando otros ahí en Amazon y dije, no, tengo que leerlo. Y lo leí y es un libro inmersivo, te transporta, o sea, sufrí con las niñas, hasta hambre me daba cuando ellas no tenían que comer, ¿verdad? No, sí, fue una época atroz, ¿eh? Porque podemos escuchar de la guerra que tuvo España, pero no vemos las dimensiones de lo que ellos sufrieron.
a lo que estamos ahorita pasando en el país, creemos que somos los únicos que estamos sufriendo o que hemos sufrido con tantas guerras que hemos tenido aquí en el país, pero esta en especial de España, o sea, fue muy atroz, fue muy fuerte, me impactó muchísimo y la manera en que lo describes, o sea, me impactó todavía muchísimo más. Hace un momento comentaban de Lázaro Cárdenas, de cómo los había traído. Hay que recordar que en ese tiempo en el que fue presidente del 34 al 40 fue una época muy convulsa en el mundo, todavía un poco antes de que se diera la Segunda Guerra Mundial. Y él traía toda una política de asilo político. De hecho, así como trajo españoles, trajo italianos, trajo polacos, y eso sí, trajo más de España, ¿verdad? De hecho, en el estado de Michoacán, trajo grupos de italianos en familias y los instaló en Tierra Caliente. Y fundaron dos pueblos que ahorita son bien famosos, que se llaman Nueva Italia, Michoacán, y Lombardía, Michoacán. Y ellos fueron los que vinieron y sembraron naranjas, trajeron la naranja. Y algo bien importante, el aguacate Hass que tiene Michoacán, lo trajeron esos italianos. Vieron qué productos eran los que se daban en esa zona de tierra caliente. Y saben de que en Estados Unidos había un aguacate en el área de Los Ángeles y se traen el aguacate Hass, que el aguacate Hass es americano, ¿verdad? Pocos lo sabemos. Decimos que es mexicano, pero realmente donde nació fue en California. Entonces, como era una calidad de aguacate muy diferente a la que ahí se producía, casi nadie lo quería porque estaba roñoso la cáscara, le decían. Entonces era lo más barato y se lo traen ellos para él porque era para lo que les alcanzaban y lo empiezan a sembrar en esa área. Y se produjo más ahí pegadito donde está ahorita el área de Uruapan. Y así nace la megaproducción de aguacate Hass de Michoacán y de México, pero es gracias a estos italianos que trae Lázaro Cárdenas. Entonces, imagínense la dimensión de esas acciones. En el caso de los niños, pues también sí les ayudó a las familias, les ayudó a los niños. Sabemos que todos sufrimos cuando nos separamos de nuestras familias, cuando atravesamos un proceso tan difícil y doloroso como ese, pero siento que les ayudó y sus vidas fueron diferentes gracias a eso, ¿no? Y aparte, ahora que cuentan esta historia y que la inmortalizaron, se la hace a conocer al mundo porque, haz de cuenta, yo viví 11 años en Morelia, te lo comentaba ahí en alguno de los mensajes que te envié. Y la escuela donde estudiaba está cerca del Colegio Salesiano, que es a donde se llama ahorita, donde estuvieron los niños, ¿verdad? Entonces pasaba casi a diario por ahí. Y sí veía la escuela y pasaba y me asomaba, porque es colegio privado pues ahora, ¿verdad? Y decía, ¿qué hubo aquí? Y se sienten las energías todavía, ¿eh? Siempre me generaba esa pregunta de ¿qué hubo aquí? Y siempre, mira, siempre, siempre, siempre. Ahorita ya no vivo en Morelia, pero de vez en cuando me acordaba. Y cuando voy leyendo este libro y encuentro la respuesta años después, digo, no, 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 ya el universo quería que supiera lo que, lo que tanto me pregunté, ¿verdad? Por eso lo tomé tan personal esta lectura, ¿eh? O sea, sí agradecer a ti y a Grace que las juntó el universo para hacer este libro. Y pues gracias a eso ya me quité esa duda que tenía, ¿eh? Y ahora sí ya sé qué es lo que hubo en ese edificio. Y creo que es algo que debe de saber más gente, ¿eh? Porque ni los de Morelia saben. O sea, sí se sabe la historia de los niños de Morelia, pero como los niños de Morelia, ¿no? Pero no No, se sabe a profundidad. De no, hecho, de hecho perdón, hasta me quedé pensando, ¿no pudiera negociar tu editorial con el Grupo Ramírez, que son los dueños de Cinépolis? Son de Morelia. Y tienen por ahí también ascendencia ellos. Grupo Ramírez es los dueños de Cinépolis, los cines más grandes del mundo y ahora son de Morelia. Y ellos son muy adeptos a rescatar esta historia. De hecho, patrocinan películas y todas esas cosas, ¿eh? Ya sí han sido productores ejecutivos en varias películas. Créeme que si tu libro les llegara, te apuesto que sí te hacen la película, ¿eh? pues voy a buscar contacto porque sería muy lindo. Sí, a ver, dos cosas. Grace está aquí y lo sabe. Cuando fuimos a Morelia, ¿verdad, Grace? O sea, fue lo que más me sorprendió. Tanta gente no sabía No de los saben. niños de Morelia. Y en la presentación, tristemente, bueno,
llegó muy poquita gente en Morelia, ¿eh? Solamente los que ocupaban más sillas fueron toda la familia de Grace, que me hicieron favor de entonces acompañarme y de ahí nos fuimos a tomar un drink después. Pero sí me sorprendió mucho que había tan poca información en Morelia, sobre los niños de Morelia. Había una estatua que sí encontramos, pero a ver, Grace, aclárame, ¿me estás oyendo? Grace, ¿escuchas? Creo que se está teniendo que ir o mover, pero Ya, ¿me ahí escuchas? estás, ahí estás. Sí, te vemos de lado, pero ¿sabes qué? Sí, Tú me mandaste, porque en el Zócalo está la estatua de los niños de Morelia y le sí, tomamos una foto, ¿te acuerdas? Pero alguien sí, se cómo había no. robado la maletita y de Sí, repente, yo le es- puse la maletita que tú me regalaste, en miniatura, se la coloqué a uno de los niños sí. y al tiempo, o sea que otra amiga fue a Morelia y me mandó la foto y ya el niño que traía cargando la maletita que yo le había puesto, pues y luego se la quité, le pusieron la maleta. Eso me llamó muchísimo la atención De sí, a verdad. raíz del libro de la maletita azul. Si no logramos otra cosa, fue que a la pequeña estatua en memoria de los niños de Morelia ahora ya tiene otra vez su maletita, el Sí, niño que ya no la tenía. sí, Entonces, y en cuanto a lo de los Cineópolis, sí, algo había oído, pero pues sí, vamos a investigar. Ah, vaya, yo encantada, claro, de que se haga una serie, una novela y eso, pero pues claro, Sí, sí, ellos les gusta mucho la cultura, rescatan la cultura de Morelia. Su familia viene de abajo, el fundador de Cinépolis vino también de trabajo de vender semillas y cacahuetes para pagar su carrera de leyes ahí en la Michoacana, al imperio que tiene ahorita de cines, el más grande del mundo, ya hasta Cinépolis tienen ya en Estados Unidos. Y ahí está la base en Morelia. Ahí están ellos. Y patrocinan el Festival de Cine de Morelia, el Festival de Música, o sea, le apuestan mucho a la cultura y a rescatar la cultura de Morelia. Entonces, Teo, si tu libro les llega, yo creo que sí, sí le darían una oportunidad, porque Teo lo tiene que conocer Morelia, lo tiene que conocer México y el mundo, porque son historias que se logran rescatar. Ahorita estamos en una etapa donde se están rescatando esas historias, pero hay que expandirlas más. Y la tuya tiene todo lo que se ocupa, ¿eh? O sea, una increíble historia. Por eso, agradecerles a ustedes de que las haya reunido el universo para hacer esta obra tan increíble. no, Sí, gracias a ti. muchísimas gracias. Claro. Muchas gracias, Playa. Eh, Antes de terminar, yo le quiero hacer una pregunta a Grace que muchos nos hemos preguntado, que aquí en el chat lo han escrito, he tomado nota, y es preguntarte cómo fue el reencuentro de tu mamá y tus tías con sus padres, que aquí en la novela los conocemos como Pere y Celia. ¿Cómo fue el reencuentro en la vida real? Si ellos se vieron, ¿cómo fue tu relación con ellos? Si nos puedes contar un poquito de la relación con tus abuelos maternos biológicos. mira, las niñas viviendo con sus abuelos adoptivos, con sus padres adoptivos, eh, vivieron ahí hasta mi mamá llegó ahí a los 9 años, vivió con ellos hasta los 18 años cuando llega su padre. Su padre, Joan Garí, él se pone en contacto con su hija Soledad y estas personas santas, que yo digo que son unos santos los adoptivos que las recibieron, también recibieron al papá de las niñas por un año, año y medio, estuvo viviendo con ellos. Él allá en Barcelona tenía una imprenta, entonces aquí también puso una imprenta. Cuando la puso, se llevó ya eran señoritas, las niñas, se llevó con él a las niñas a vivir y como al año, 2 años empezaron ellas a casar. Su relación con su padre fue buena al principio, pero cuando la mayor les habla a sus hermanas diciéndoles que su mamá había hablado con
Es que se me olvida cómo se llama en la novela Pepita, pero es la mayor. Es Eh, Merced, la novela. ajá, sí. Ella se pone en contacto para sus hijas. Fue tremendo el que su papá les haya mentido y les haya dicho que su mamá había muerto. Entonces, a raíz de eso, sí, por mucho tiempo sus hijas estuvieron muy molestas con su padre, se dejaron de hablar. Fueron a recibir, por supuesto, a su madre a la Ciudad de México, pero por el otro lado estaban felices de sí tener una madre, cosa que habían pensado que no por lo que su padre les había dicho. Y su relación después con su padre y con su madre fue buena. Mi abuelo se volvió a casar aquí en Guadalajara y mi abuela murió o sea, murió joven de 62 años, pero se veía una anciana de todo lo que le había tocado vivir en la guerra, en esa búsqueda interminable hacia sus hijas. Pues murió triste, también deprimida, a pesar de que había encontrado ya a sus hijas. ¿Cuál era el nombre de tu abuela materna en la vida El real? nombre de mi abuela materna ay Dios mío, Josefina es mi mamá, espérate, Josefina era la mayor, Beatriz, Ajá. mi abuelita Beatriz, a Beatriz ella no me Rodríguez. tocó conocerla, conocí a mi abuelo Joan, sí lo conocí, a mi abuelita no, pero murió, te digo, relativamente no tan grande, 62 años, pero hecha una ancianita, se la acabó el sufrimiento, se la acabó. Ok. Aquí te pregunta Denis si tu mamá o tus tías tuvieron la oportunidad de volver a España. No a vivir, pregunta si en modo turista, si ellas pudieron regresar a Barcelona o nunca quisieron regresar a España. Sí, mi madre regresó varias veces y la tía Esmeralda, la más chiquita, ella regresó una vez nada más y cuando llegó, porque justo fuimos con ella, mi mamá nos invitó a las 5 hijas que tiene y invitamos a mi tía Esmeralda que nunca había regresado y cuando bajó del barco, mi tía Esmeralda se hincó y besó el suelo de Barcelona llorando, llorando y decía que no podía creer que estuviera nuevamente ahí. Y estuvimos una semana y toda esa semana se la pasaron mi mamá y su hermana enfermas de gripa, yo creo que de la misma impresión, Sí, del mismo dolor. Ajá. del clima. Sí, las otras hermanas no regresaron. Bueno. Jenny, a mí me da pena, pero yo creo que ya Ujú. debemos de dejar que todo el mundo se vaya a descansar, ¿no? Ok, Que nada ya, más les leo un mensajito. Aquí nos pone Ana, dice, no supe cómo levantar la mano, pero gracias María y gracias Grace. Han hecho muchísimo más que poner la maleta en esa estatua. Seguiremos hablando de este libro muchísimos años más. Y aquí María Teresa pregunta que si Grace es hija de Carmen, y sí, efectivamente, es hija de Carmen Garí Rodríguez, que en la novela la conocemos como Carmen Rodá. Ujú. Sí, algo que les gustaría agregar antes de despedirnos, María o Grace. bueno, yo otra vez darles las gracias por estar aquí. Casi 2 horas, se nos fue el tiempo, pero bueno, para mí ha sido magnífico poder volver a ver a muchos de ustedes, contestar sus preguntas, les agradezco, quedo a sus órdenes, siempre me pueden contactar por email, por Instagram, por Facebook o como quieran y procuro con la ayuda de Cintia de estar ahí muy pendientes para responder a sus preguntas y para hacerles ver todo lo que está pasando y a dónde vamos y, y que vengan con nosotras, conmigo. Y gracias, Grace, y gracias, Jenny. De verdad, ha sido muy placentero. Y no se me pierdan, ¿eh? Grace, no te me pierdas, tú tampoco, Jenny, y nadie más. Nos seguimos viendo, por favor. Claro que sí, Claro que sí. Mariana. Sí. Grace, si quieres decir algo como despedida, te escuchamos.
Sí, pues muchas gracias a todos, gracias a los organizadores de este Zoom. Me alegra mucho ver cómo la maletita azul está viajando, como dijeron, no nada más que sea aquí en América, sino ahora sí que en todo el mundo se dé a conocer, pues lo que es una guerra y todo lo que provoca y los estragos tan tremendos que hace en todas las familias, en los niños, ¿verdad? Gracias a Dios, mi madre y sus hermanas encontraron a estos padres adoptivos y, como les dije, tuvieron unos buenos esposos que las trataron el resto de sus vidas, las trataron muy bien, fueron bendecidas y tuvieron una buena vida. Ajá. Y bueno, para todos los que quieran comprar el libro de mi mamá de poesías, el poemario de Zapatitos Rotos, y Genaro me hizo favor de poner mi correo y con mucho gusto, poniéndome nada más su nombre y su dirección, con mucho gusto yo me contacto con ustedes y se los hago llegar por correo. Perfecto, Grace, muchísimas gracias. También aquí Gracias está a ti. Cintia. Cintia, si quieres decir algunas palabras, ella es la que está organizando la reunión, lleva las redes sociales de María de Lourdes. Cintia, te escuchamos. Pues simplemente darles las gracias y que los sentimos cerca. Así como María siempre está al pendiente de ustedes, también yo estoy al pendiente de ustedes, créanme. Muchísimas gracias, Cintia. Bueno, lectores, tenemos una misión a partir del 18 de julio a promocionar en tiempo de flor y de ceniza y desde hoy todas las otras 4 novelas de María de Lourdes, que son Los hijos del mar, Más allá de la justicia, La casa de los secretos y La maletita azul, que nos reúne el día de hoy, también sus cuentos. Y bueno, me voy con un muy buen sabor de boca. Gracias por conectarse. Gracias a María por darme este honor, a Cintia por su colaboración, a la presencia estelar de Grace. Muchas gracias. Y bueno, algo que me deja esta novela es conocer más allá de esta leyenda de los niños de Morelia, quiénes fueron realmente, cómo se la pasaron y sobre todo qué fue después de ellos. Ahorita que estábamos en la reunión me acordé de que en la primaria cuando mi maestro nos contaba la historia de los niños de Morelia, contó una anécdota, no sé si sea verdad, que cuando regresa la democracia a España, el gobierno español manda un avión a México para traerse a los niños y a sus familias que habían llegado huyendo de la guerra civil española, la dictadura de franquista, y qué sorpresa del gobierno español que cuando regresa ese avión viene vacío. Ninguno de los niños ni de sus descendientes se quiso regresar. ¿Fue verdad? ¿Fue mentira? Se los dejo a su criterio, pero un bonito ejemplo de cómo estos niños y todas esas personas, todos los que vinieron después, adoptaron México, se dejaron querer y bueno, México también los aceptó con las manos abiertas y también reflexionar qué pasó con ese México. Sigue ahí, ya no está, se puede recuperar, puede nacer una nueva versión. Eso se los dejo a su consideración. Gracias, buenas noches a todos. Y Qué bueno, gusto, muchísimas gracias, descansen. gusto Adiós. conocerte, Grace. Gracias, igualmente. Un beso, bye. Un Bye. beso para tu mamá en cielo. Claro que sí, Sí. igualmente. Bendiciones Muchas para gracias. todos. Bye. Gracias. Bye.